precio con el cual fuimos adquiridos. La sangre preciosa de Jesucristo. Hoy quiero iniciar una serie de mensajes en el contexto de nuestro énfasis que comenzamos ahora en septiembre, santidad congregacional, sobre el avivamiento personal y la presencia del Espíritu Santo. Y qué mejor comenzar este ciclo meditando sobre la cena del Señor en su exacto sentido, sin que este sentido se desvirtúe. Cada vez que la iglesia naciente, que la iglesia primitiva efectuaba la cena del Señor, era una conmemoración de la última Pascua que Jesús había celebrado con sus discípulos. Lamentablemente, la práctica de la celebración en una iglesia de Corinto, que era una iglesia que se jactaba de tener todos los dones del Espíritu, una iglesia que se jactaba de ser muy espiritual, una iglesia que quizá estructuralmente estaba muy bien estructurada. Sin embargo, se había desvirtuado la adoración a Dios, se había desvirtuado el servicio a Dios y se había desvirtuado el sentido original de lo que era la conmemoración o la celebración de la Cena del Señor. Por lo tanto, en la iglesia de Corinto se había desvirtuado y ya no reflejaba su aspecto original como el Señor la había instituido. Por eso el apóstol Pablo escribe allí en 1 Corintios 11, 17 en adelante, dice: pero al encargarles lo siguiente, no los alabo, pues ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Primeramente, porque cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes disensiones, y en parte lo creo, porque es preciso que haya entre ustedes hasta partidismos para que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Porque cuando se reúnen en uno, eso no es comer la cena del Señor, pues cada cual se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno tiene hambre, otro se halla embriagado. ¿Acaso no tienen casas en donde comer y beber? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabo. Fíjese qué fuerte es el apóstol Pablo cuando él observa la vida de la iglesia. Y todos creemos que el apóstol Pablo escribió inspirado bajo la inspiración del Espíritu Santo para dar a conocer lo que estaba ocurriendo al interior de la iglesia. ¿Qué había pasado? En lugar de honrar al Señor en compañerismo y con los hermanos en la fe, muchos llevaban sus propias comidas, otros se emborrachaban y otros no tenían que comer. Dios, al formar la iglesia, al redimir la iglesia, nos llama a expresar nuestra fe en comunidad. Nos llama a expresar nuestra fe en unidad. Nos llama a expresar nuestra fe en compañerismo. Cuando uno lee el libro de los Hechos, se da cuenta de que dice que todos tenían todas las cosas en común, no había ningún necesitado. Había el reflejo de la presencia de Cristo en sus vidas. Pero algo pasó en el tiempo. Y ese es el problema que ocurre con nuestras vidas. Algo pasa en el tiempo. Como dije, Dios nos llama a expresar nuestra fe en comunidad, pero cuando actuamos egoístamente, sin consideración los unos de los otros, como cuerpo de Cristo y sin respeto por Él, no estamos actuando en absoluto como la iglesia redimida
por el Señor. Por eso quiero invitarles a reflexionar sobre la cena del Señor. ¿Qué es lo que aquí nos evoca? Y en primer lugar, la cena del Señor evoca al primer amor. Y cuando hablo del primer amor, y aquí quiero hacer un paréntesis serio. Cuando estoy hablando de evocando al primer amor, me refiero a la primera relación que hemos tenido con el Señor. Porque hoy día las redes sociales están jugando una mala pasada a los matrimonios. Porque a través de las redes sociales usted puede reencontrarse con alguien en el pasado, con ese primer amor de juventud, y empieza un jugueteo de palabras, y usted sabe cómo es el enemigo. Y lamentablemente muchas familias se han destruido por ese mal paso que se está dando. Cuando yo hablo aquí del primer amor, estoy hablando de la primera relación que yo tuve con el Señor. Cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador. ¿Qué pasó allí? ¿Se acuerda usted? Aquí hay personas que hace poquito aceptaron al Señor y uno los ve con entusiasmo. Había una pasión por estudiar la palabra de Dios. Éramos unos apasionados estudiantes de las Escrituras. Yo me acuerdo cuando le regalamos la primera Biblia a nuestro hijo del medio. Si bien es cierto, era una Biblia ilustrada, pero en pocos días la devoró. ¿Cómo necesitamos recuperar ese espíritu de devorarnos la palabra de Dios? Comernos el libro, como se le dice al profeta. Come este libro, come mis palabras, digiere estas palabras para que ellas se impregnen en tu mente y en tu corazón. ¿Qué pasó cuando recién aceptamos al Señor? Había una pasión por estudiar la palabra del Señor. Había una pasión por congregarse. Mire el ejemplo que voy a poner, pero tiene sentido. En el campo, el lugar donde nosotros vivíamos, formamos un club deportivo. Y los partidos eran a las 2 de la tarde. Pero había tanto entusiasmo que a las 10 de la mañana ya estábamos equipados. Estábamos en la cancha. Las 10, 11, 12, 1, 2, 4 horas antes. Era tal el entusiasmo por el deporte, porque nos gustaba. Y éramos jóvenes dinámicos, éramos jóvenes que nos gustaba. Y llegaba mucha gente, pero apasionados. A las 10 de la mañana ya estábamos equipados. Cuando llegaba a las 2 de la tarde ya estábamos cansados. Y los equipos que venían nos ganaban. Pero había una pasión por lo nuevo. Hermanos, la cena del Señor nos invita a esa pasión original por Dios. Ahora con la madurez del tiempo, ahora con el equilibrio del tiempo, una pasión por las Escrituras, una pasión por el estudio de la palabra, una pasión por congregarnos, una pasión por la oración. Entonces la cena del Señor nos invita a eso, a recordar que somos el resultado de la sangre de Jesucristo. Por eso les dije tantas veces, no olvidar el precio con el cual fuimos comprados. Pero también había una pasión por compartir la palabra. Había una pasión por compartir el Evangelio. ¿Qué pasó en el tiempo? Iglesia amada, y cuando hablo de la iglesia, te hablo a ti en lo personal. No le hablo a esta estructura,
Yo soy la iglesia. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Cuando recién aceptamos al Señor, podemos decir que estábamos en avivamiento personal. Había un fluir, un ir y venir. Hablábamos con Dios. Dios nos hablaba a través de su palabra. Dios nos hablaba a través de las circunstancias. Dios nos hablaba en el día a día. No es que Dios hoy día no esté hablando. Lo que pasa es que yo perdí la sintonía del dial. Perdí la sintonía del dial. Y a veces escucho y a veces no escucho. ¿Pero qué pasó? Cada uno tiene que analizar qué le ha pasado en su vida. Cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, ¿qué pasó? En segundo lugar, el regreso al primer amor es el inicio a un avivamiento personal o a un reavivamiento personal. A la luz de los tiempos, necesitamos de un avivamiento personal y qué mejor que comenzar desde la mesa del Señor. Esta mesa que nos lleva a recordar lo que ocurrió allá en el aposento alto, cuando Jesús instituyó la cena. Esta mesa nos lleva al Getsemaní, donde Jesucristo luchó con el Cristo hombre, cuando Él dice, ahora está turbada mi alma, ahora, Señor, estoy en agonía. El Getsemaní nos lleva al Calvario, donde Cristo murió por usted y por mí. La cena del Señor nos lleva a la cruz, entonces donde Cristo murió, pero de la cruz nos lleva a la tumba y la tumba está vacía. ¿Por qué? Porque Cristo vive. Y esa debe ser la razón de permanecer en el primer amor, en avivamiento. Y no hay razón para dejar ese primer amor. Las circunstancias de la vida no pueden alejarnos de Dios. Las circunstancias de la vida deben acercarnos y aferrarnos más a Dios. Pase lo que pase en nuestro país, en lo valórico, debemos acercarnos más a Dios. Porque la iglesia tiene un poder ilimitado, que es el poder del Espíritu Santo. Pero una pregunta, ¿qué es avivamiento? Una respuesta teológica sencilla, muy sencilla, pero que es una verdad profunda. Avivamiento no es otra cosa que Dios obrando para restaurar a la iglesia. Así lo dijo un gran pastor. Dios obrando para restaurar la iglesia. La iglesia debe permanecer en constante restauración. La iglesia debe permanecer en una constante santificación, porque es un proceso que no se debe cortar en el día a día. Eso es avivamiento, cuando yo estoy buscando al Señor y cuando el Señor está trabajando día a día para formar en nosotros el carácter de Jesucristo. Nosotros, hermanos, tenemos una bendición. ¿Y cuál es la bendición? Dios siempre está. Él no anda de viaje. Él siempre está. La otra bendición, Cristo siempre está. La otra bendición, el Espíritu Santo siempre está. Esa es su promesa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, a cada hora,
a cada instante. Dios está. El problema es que nosotros no siempre estamos con Dios. Nos damos el lujo de darnos vacaciones espirituales. Nos alejamos de Dios. Sacamos a Dios de nuestra familia. Sacamos a Dios de nuestros hogares. Sacamos a Dios en nuestras decisiones. Dejamos a Dios afuera en muchas decisiones. Y muchas cosas catastróficas de nuestra vida es porque hemos sacado a Dios y hemos tomado una mala decisión. El padre, en la escena del hijo pródigo, el padre del hijo mayor le dice a su hijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Qué triste es saber que Dios siempre está. Todas sus promesas están ahí, pero yo no las disfruto. El hijo mayor, todo lo que era de su padre era de él, por herencia, pero no disfrutó. Ese es el problema nuestro. Dios todo lo tiene, pero no lo disfrutamos, porque no le buscamos, porque no le pedimos. En la Biblia hay miles de promesas para sus hijos. Y esas promesas tienen que ser devueltas a Dios como peticiones de oración. Y Dios las transforma, esa promesa, en bendición. Nada es más importante, hermanos, que buscar el rostro de Dios. Nada es más importante que disfrutar de su presencia y nada es más importante que disfrutar de sus bienes. Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Eso nos dice el Señor. Hijo, hija, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿Por qué buscas en otros lugares lo que en mí tienes? Segundo lugar, la cena del Señor es un llamado a una nueva dedicación. Y aquí quiero llevarle a pensar en el capítulo 2 de Apocalipsis. La iglesia de Éfeso, que era una de las iglesias más importantes del Asia Menor, una iglesia que había tenido un crecimiento muy grande, una iglesia que tenía algo parecido a la iglesia de Corinto, muy rica en muchas cosas. Mire lo que le dice, capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí todo parece perfecto. Parece una iglesia perfecta. Pero Cristo le reclama, le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire, se puede seguir siendo iglesia, hermano. Esta iglesia tiene más de 100 años, 103 años. Nos podemos seguir llamando iglesia.
Podemos ir perfeccionando lo que ustedes siempre critican, mala la calefacción, la podemos perfeccionar. Pero hay que hacer una buena inversión. Porque hoy día le tributamos más culto al cuerpo, a nosotros, que a Dios. Podemos mejorar muchas cosas. Podemos mejorar el sistema de iluminación. Podemos mejorar el coro. ¿Cuántos dicen amén? Podemos mejorar el grupo alabanza. Podemos mejorar muchas cosas. Pero si no hemos recuperado el primer amor, de nada nos sirve. Porque la vida cristiana es una cuestión de amor. Y tomaron a Cristo y lo pusieron en contra de la muralla y le dijeron, a ver, tú que eres el Hijo de Dios, dinos cuál es el primer y gran mandamiento de la ley. Cristo los miró a los ojos, le leyó el corazón y él leyó que no le preguntaban porque querían saber, no le preguntaban porque estaban interesados en crecimiento espiritual, sino que Jesús leyó que le preguntaban, dice, para tentarle. Y les dice, este es el primer mandamiento. ¿Cómo les dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y les voy a agregar una cosita más, les dice. Y a tu prójimo como a ti mismo. La cena del Señor es un llamado a una nueva dedicación. Por eso es que a la iglesia de Éfeso se le dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda tu nivel espiritual, y eso te lo dice a ti y me lo dice a mí el Señor. Recuerda quién eras antes, cuando recién me conociste, dice el Señor. Cuando un matrimonio me viene y me dice, pastor, es que ya yo lo dejé de amar. Es que yo ya la dejé de amar. Le pregunto yo, ¿la amó? ¿La amó o lo amó alguna vez? Cuando el verdadero amor nunca deja de ser. Usted y yo, si Dios está presente aquí en forma visible, Él está aquí en nuestro corazón, te preguntara, Raúl, ¿me amas? Juan, Pedro, Rosa, Esther, María, ponga su nombre, ¿me amas? ¿Me amas así como me amabas al principio? ¿Cuál sería nuestra respuesta, hermanos? Antes de tomar la cena del Señor, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? He perdido la pasión por Dios. Y venir al templo para mí es algo más mecánico que una necesidad espiritual. Fíjese que venir al templo, y le hablo aquí ya a los que llevamos años en el Evangelio, venir al templo debe ser el resultado de mi vida espiritual durante la semana. Lo he dicho todas estas veces. Porque muchas veces vengo al templo solo a pedirle a Dios. Solo porque tengo una necesidad. Solo porque tengo una preocupación. Sí, el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados. Sí, pero hazlo personalmente en tu casa. Y cuando vienes el domingo aquí vas a venir con un espíritu de alabanza y de adoración que se va a palpar, que se va a sentir, porque es la consecuencia, es el resultado de lo que ocurrió en la semana. Suma, suma y suma, y el resultado será un 7 de exaltación a Dios. El avivamiento no es producto, hermanos amados,
Porque yo puedo decirle a los jóvenes, y puedo decirle a Robinson, colóqueme aquí unos tubos y pongámosle humo. Cuando vengan los chicos, apriete el botón y que salga el humo. Eso es avivamiento. Levantamos una nube de adoración a Dios, cuando la nube tiene que venir de arriba. La nube era el sinónimo de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Pero la nube la produce Dios, no la produce el hombre por algo ficticio. Entonces, hermano, ¿es serio lo que estamos conversando, sí o no? Por lo tanto, yo les invito a que esta semana sea diferente. ¿Me escuchó lo que le dije? Les invito a que esta semana sea diferente. Dediquémosle un poquito más de tiempo al Señor. Y sabe, ese poquito de tiempo que tú le vas a invertir con el Señor, Dios te va a hablar cosas extraordinarias. A la iglesia de Éfeso le dice, y a ti y a mí nos dice, recuerda de dónde has caído. Este recuerda indica que la iglesia de Éfeso había perdido lo más importante, porque si no hay amor, todo es mecánico. Cuando no hay amor en la familia, todo es mecánico. Pero cuando hay amor, qué rica te quedó la comida, mi amor, aunque le haya quedado media mala. Aunque le haya quedado con un poquito menos de sal, un poquito más de sal. Pero qué rica te quedó la comida, mi amor. Y así, bueno, sucesivamente. Pero eso es para el de matrimonio. La pregunta es, ¿y qué pasa cuando se pierde el primer amor? ¿Por qué se pierde la motivación si el amor de Dios es tan grande? ¿Se acuerda del corito ese? El amor de Dios. ¿Quién va a tocarlo? ¿Quién lo va a tocar? El amor de Dios. Ese se lo cantamos a los niños, hermano. Hay muchas cosas que le cantamos a los niños que hay que cantárselo a los más grandecitos. Cuidadito tus ojitos lo que miran a los niños. Cuidadito tus manitos lo que tocan. Hay que cantárselo a los políticos. A los malos. Porque hay buenos políticos. Hay buenos políticos. Cuidadito. ¿Ya? El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Qué terrible es cuando se pierde el primer amor. Qué terrible es cuando cesa el primer amor. La iglesia de Éfeso era una iglesia estricta en lo moral. Era una iglesia estricta en lo doctrinal. Era una iglesia estricta en lo estructural. Pero era una iglesia que no era estricta en la adoración a Dios. Cuando cesa el amor, cuando cesa el primer amor, cesa la paz, cesa la unión, se termina la armonía y aparecen las discordias. Y una cosa así, la agrandamos así. Cuando cesa el primer amor. Cuando cesa el primer amor, cesa la evangelización y aparecen las murmuraciones y las justificaciones. Cuando cesa el primer amor, cesa la lealtad a Dios, cesa la lealtad a la palabra, cesa la lealtad al prójimo y cesa la lealtad hacia mí mismo.
porque solo Cristo puede darle a mi vida la dignidad que el diablo nos robó. Cuando cesa el primer amor, entonces cesan muchas cosas. Cuando cesa el primer amor, se pierde la visión y por lo consiguiente se pierde la misión. Porque dejar el primer amor es deslizarse, es descender, es perder el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Por tal motivo, mis hermanos, les invito a que miremos el llamado urgente del Cristo resucitado para que la iglesia recupere la esencia de su ser, su visión, su propósito y su misión. Recuerda de dónde has caído. Y en segundo lugar dice, arrepiéntete. Entonces la cena del Señor, en tercer lugar, es un llamado al avivamiento permanente. Y las características primarias para el avivamiento permanente es la humildad, es el reconocimiento. Arrepiéntete, le dice el Señor a la iglesia. Oiga, se lo está diciendo a la iglesia, no le está diciendo al mundo. Nosotros al mundo decimos que arrepiéntanse, está bien, pero el primer arrepentimiento tiene que ser el mío. Porque he perdido la pasión por el Señor. Por eso cuesta tanto encontrar gente que trabaje en la iglesia. Todos se justifican, o la gran mayoría. Entonces, la característica primaria para el avivamiento es la humildad. Y en esta humildad tiene que haber arrepentimiento. El arrepentimiento en este contexto significa que debo admitir que yo soy el único responsable de estar donde estoy. Porque muchas veces la gente culpa a los demás. Es que a mí no me gusta el pastor. Es que a mí no me gusta el directorio de la iglesia. Es que a mí. ¿Quién le dijo a usted que el culto era para usted? ¿Ah? ¿Quién le dijo a usted que este culto es para usted? Para que usted se sienta bien. Para que usted diga, oye, el pastor hizo una liturgia medio católica, o media anglicana, o media ¿qué? Si aquí no hay una estructura, porque Dios es novedoso y Él hace como quiere, Él nos mueve como quiere. El culto no es patrimonio de ninguna denominación, de ninguna corporación, el culto es para Dios. Y Él exige un culto racional, un culto vivo, un culto de entrega, un culto de humildad. Por eso dice, arrepiéntete. Porque tú eres el único culpable de estar donde estás. Porque si vivieras más de rodillas, correrías más fácil por la vida. No debo culpar a nadie, ni al pastor, ni a los diáconos, ni a los profesores, ni a los hermanos. Debemos ser bien hombrecitos. Hermano, sea bien machito. ¿No le gusta decir yo soy macho? Sea bien machito, sea bien hombrecito y diga, yo estoy donde estoy. Porque yo he decidido estar donde estoy. Y ustedes sean bien mujercitas. Bien mujercitas para reconocer que están donde ustedes han decidido estar, pero no están donde Dios quiera que estemos. Dicen que la escuela dominical es la única escuela de la cual nunca egresamos. Siempre debemos estar estudiando. Pero siempre debemos estar aplicando lo que aprendemos. El hijo pródigo no culpó a nadie cuando él se fue. Yo, dice, he pecado contra el cielo y contra. No culpó a su papá. Él no dijo, ¿por qué mi papá no me retuvo? No culpó al padre. Él dijo, yo estoy aquí comiendo algarroba por mi propia decisión. Por lo tanto me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Fue bien hombrecito, se levantó y lo hizo. Y él no regresó con excusas.
No debemos regresar con excusas. Una vez una persona, cuando recién llegué a esta iglesia, me dijo, mire pastor, a la única iglesia que yo nunca regresaría es a la primera iglesia bautista de Temuco. Me lo dijo por ahí en la calle. Yo sabía que se había alejado. A la única iglesia que nunca regresaría es a la iglesia. Y me dio sus razones. Yo dije para mí, yo tampoco estoy interesado en que usted vuelva, pero me lo dije para mí nomás. Cuando la veo sentada ahí arriba con su esposo. Y después del mensaje, partió corriendo aquí a pedir perdón. Hermanos, a veces nosotros decimos tantas cosas, pero no todas son agradables a Dios. No podemos regresar con excusas. El hijo pródigo no fue con excusas, sino que fue bien hombrecito, le dijo, yo he pecado. Del arrepentimiento genuino, entonces, se desprende la recuperación del primer amor y del gozo. ¿Qué es lo que dice David? Vuélveme el gozo que yo había perdido por mi pecado. La segunda característica del avivamiento personal es lo que le dice aquí, haz las primeras obras. Arrepiéntete, vuelve al sitial que te corresponde y haz las primeras obras. La tristeza del arrepentimiento no debe conducirnos a la desesperación, sino que a la acción. Porque arrepentimiento sin acción es excusa. Y dice la palabra, y levantándose vino a su padre. Esta acción no es otra cosa que una acción de confesión. Padre, he pecado contra el cielo. Lucas 15, 21. Nadie se arrepiente de algo, hermanos, y lo sigue haciendo. No tiene sentido. ¿Pecaremos deliberadamente para que la gracia abunde? Dice Pablo. En ninguna manera. Nadie que se arrepiente, se confiesa y pide perdón, lo sigue haciendo, sino que debe haber un cambio de conducta. Haz las primeras obras. Significa, debo volver a mi estado original de relación con Dios. Finalmente, en cuarto lugar, la cena del Señor nos invita a vivir, aprender a vivir en la dimensión del verdadero amor. Todos queremos sentirnos amados. Todos queremos sentirnos amados. Porque es una de las grandes necesidades del ser humano. Sentirse parte de un grupo. Sentirse aceptado. Todos queremos ser amados porque es la gran necesidad. Pero el amor que tú y yo necesitamos es el amor de Dios. Y el amor de Dios nunca cambia. Por eso dice, hijo, tú siempre has estado aquí. Dios dice, yo siempre he estado. Yo no me he mudado. No me he cambiado a la otra iglesia. Porque hay hermanos que a veces parece que Dios se cambia de iglesia porque allá van. Después parece que Dios se cambió a la otra iglesia y parten a la otra iglesia. Dios dice, yo no me cambio porque yo vengo a morar en el corazón del hombre. Y de la abundancia del corazón son tus acciones. Entonces, la dimensión del verdadero amor. Todos queremos ser amados, pero el amor ágape, el dramático, escúcheme bien, en el buen sentido de la palabra, el dramático poder del amor ágape que nunca falla. Ese amor que está a disposición, que está ahí esperando llenar tu vida. Es dramático. Dios quiere bendecirte con ese amor, pero yo no lo dejo. No es expresado por simples sentimientos emocionales, sino que es un acto.
Es una acción soberana de Dios el Padre. Mas Dios, dice Pablo en Romanos 5:8, muestra, leámoslo juntos, mas Dios muestra. ¿Qué dice el texto? Medítalo por un minuto. Léelo, medítalo, meditémoslo. Mas Dios muestra su amor cuando Dios podría habernos pisado como pisa usted las hormigas en su casa. Cuando Dios podría habernos a todos lanzado al infierno. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso dice el texto, mas Dios, o pero Dios, muestra su amor para con nosotros en que siendo pecador como eras tú, como era yo antes. ¿A dónde estaría yo si no hubiese conocido al Señor? ¿A dónde estarías tú? Sumergido en los vicios. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Se acuerda de la canción? Me come los labios por cantarlo. Pero no se trata de apelar a las emociones. Se trata de apelar a tus convicciones. Mas Dios muestra su amor. Entonces, si tú quieres vivir una vida en avivamiento, hermano, deja que el Señor te trate y búscalo al Señor. Porque el avivamiento no es colectivo, es individual. Se da en el día a día. Pero cuando una brasa está encendida y la otra brasa está encendida y la otra brasa está encendida, se provoca un fuego especial. Yo te invito, hermano, a que en este mes busquemos más del rostro de Dios. Y eso se va a notar. ¿Sabe dónde se va a notar? Ahí, cuando tocan los chicos, ahí cuando toca el coro, y no se enoja el coro si le digo, no, ese himno no me lo cante. Es que lo preparamos, es que yo no se los dije que lo prepararan. O sea, se somete a su pastor. Al que le venga el sombrero que se lo ponga. Cuando estamos en avivamiento, hermanos, hay un fuego de Dios. Lo provoca Dios. No lo provocan los emocionalismos humanos. Ya voy concluyendo. Es el mismo amor divino. Es el mismo amor sobrenatural, incondicional, eterno, inmutable que Cristo demostró en la cruz para librarnos de las consecuencias fatales del pecado. Hermanos míos, si tú mueres sin Cristo, después no hay vuelta atrás. Y esa es mi oración día a día. Por nuestros hijos, por tus hijos, por tus nietos que no están con el Señor. Señor, tócales antes que les pille la muerte. Porque después de la muerte no hay solución. Por eso dice la Biblia que si hoy escuchas su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es el mismo amor divino, el mismo amor sobrenatural, el mismo amor incondicional, el mismo amor eterno, inmutable que Cristo demostró en la cruz para librarnos de las consecuencias terribles del pecado. Es que Dios nos ordena a que debemos amarnos unos a otros y debemos perdonarnos unos a otros.
Y si alguno tuviera una queja contra su hermano, dice la Biblia, vosotros que sois más espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y sobre todas estas cositas le dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces la vida cristiana es una cuestión de amor. El avivamiento es una cuestión de amor hacia Dios. Finalmente, el amor, con esto concluyo, el amor como fruto del Espíritu. Es decir, el fruto del Espíritu Santo es el amor, que según Pablo se manifiesta en amor y gozo. ¿Qué es eso? La fuerza del amor. Amor y paz, vale decir, la seguridad del amor que me da paz en mi interior. Amor y benignidad, vale decir, la conducta del amor. Amor y bondad, el carácter del amor. Fe, la confianza del amor. Mansedumbre, la humildad del amor. Templanza, el equilibrio, la victoria del amor. ¿Cuál es la conclusión de este mensaje? Cada uno de nosotros la puede hacer de acuerdo con su realidad espiritual. Señor, gracias por permitirnos abrir este libro santo que nos muestra el camino de la verdad, que nos muestra el camino del amor, que nos muestra el camino por el cual debemos conducirnos. Esta palabra bendita, Señor, que es la única que puede traer luz a nuestro caminar, corrección, Señor. Esta palabra que nos lleva a recuperar esa intimidad contigo, tan necesaria, más que necesaria, vital, de vida. Señor, que tu Espíritu Santo nos haga a cada uno de nosotros sacar nuestra propia conclusión a la luz de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Escuchemos al coro de nuestra iglesia, hermanos. Y de esa manera nos preparamos para compartir juntos la cena del Señor.